Vamos a hacer ahora un ejercicio donde hay que estudiar las características de una función. Bien, dice así: observa la gráfica de esta función y responde. Esta es la gráfica de la función. Os recuerdo que este es el eje X, este es el eje Y, y si no hay agujeros, pues vamos a suponer que hay tapones. Este puntito es como un tapón y este puntito es como un tapón. Pues bien, el dominio de la función son los valores que toma la X. Si os dais cuenta, la línea roja la toma para todos estos valores que yo estoy poniendo con el dedo en el eje X. ¿Lo veis? Desde el -5 hasta el 6. Y lo tendría que poner cerrado porque son tapones. Están cerrados. Cuando haya un tapón será cerrado con corchete y cuando haya un agujero será un agujerito. Luego, ¿cuál es el recorrido e imagen de la función? Es lo mismo que hemos mirado en el eje X, lo tenemos que mirar en el eje Y. Me concentro en la línea roja y veo que la Y puede tomar desde valores desde -2 hasta el que hay entre el 2 y el 4, que es 3. Como lo llega a tocar, si os dais cuenta, lo tengo que poner también cerrado, desde el -2 de la Y hasta el 3 de la Y. Desde el -2 cerrado hasta el 3. Completar la tabla de valores. Para estos valores de X, ¿cuál es su imagen por F? Vamos a ver, me concentro en -5, que está aquí. La imagen por F, fijaros que está ya tocando el puntito rojo, es 0. Ahora es -3. Me voy al -3 y choco aquí y la imagen está aquí. Vale, 3. Lo voy a poner aquí dibujado, choco aquí y vuelvo aquí en el eje Y. Para el 0, busco la gráfica por debajo y choco aquí. Es -2, el valor de Y. Y ahora me preguntan, ¿para qué valor de X la Y puede valer -2? Me vengo aquí a -2, anda, veo que la Y vale -2 para X igual a 0. Repito el último valor que había hecho. No pasa nada. Estudia la continuidad de la función. Una gráfica ya sabéis que es continua si puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Si os dais cuenta, esta gráfica la puedo dibujar en todo su dominio de forma continua. Siempre se dibuja de izquierda a derecha. ¿Os dais cuenta que no levanto? Bien, las características de la función se estudian siempre sobre su dominio. Es decir, no lo miro sobre el eje Y, sino sobre el eje X desde el -5 hasta el 6. La gráfica veo que es continua. Pues lo escribo así. F es continua en -5, 6, en su dominio. Los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Ya sabéis que es una de las características que se estudian, los puntos de corte mirando la gráfica. El eje X, pues yo, si os dais cuenta, aquí tengo un punto de corte, 2 puntos de corte y 3 puntos de corte. Y venga, vamos a ir escribiéndolo. Con el eje X hemos encontrado el punto de coordenadas -5, 0. El punto de coordenadas -1, -1, 0. Los puntos de corte con el eje X siempre tienen el valor y igual a 0. Si os dais cuenta, el eje X son valores que tienen la y igual a 0. Y este último, que sería el punto 4, 0. No os liéis con los intervalos abiertos, estos son puntos del plano. Con el eje X, con el eje Y solo puede haber un punto de corte, y es cuando el 0 esté en el dominio. En este caso el 0 sí está en el dominio, que es el intervalo cerrado -5, 6. Siempre va a ser el punto de coordenadas 0, f de 0. ¿Cuánto vale la imagen del 0? Vale -2. Pues el punto 0, -2. Vamos a hacer ahora la siguiente pregunta. La monotonía, que es el crecimiento y decrecimiento de la función. Una pregunta que me hizo Diana el otro día fue si los intervalos donde crecía o decrecía eran abiertos o cerrados. Siempre serán abiertos. Fijaros, os lo voy a explicar. En x igual a -5, la función no es creciente ni decreciente porque no hay un antes. En x igual a -3 tampoco es creciente o decreciente, es justo donde empieza a cambiar. En x igual a -2 tampoco es creciente o decreciente, es un punto donde empieza a cambiar la función. Y por último, cuando tú terminas, ya has terminado, ni estás creciendo ni estás decreciendo. En el 6 tampoco se está creciendo ni decreciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es los intervalos de monotonía siempre son abiertos. Nunca pongáis los intervalos donde la función sea creciente o decreciente de forma cerrada. Bien,
Normalmente tenemos este símbolo en matemáticas. Vamos a estudiar primero el crecimiento. Se escribe f y este simbolito con esta flecha para arriba significa es creciente. F es creciente y vamos a ir viéndolo. Siempre una de las cosas más importantes que tenéis que saber es que las características de la función se estudian sobre su dominio. Es decir, pensamos en el eje x. Desde que la x vale menos 5 hasta la que la x vale menos 3. ¿Os dais cuenta que aquí en ese tramo la y sube? Mientras la x avanza, pues empieza a crecer desde el menos 5 hasta el menos 3. Lo tendríais mal si me dijeseis que crece de 0 a 3. Para nada. El crecimiento y decrecimiento de la función se estudia sobre valores del dominio, es decir, mirando el eje x. Mientras la x vale desde menos 6 hasta menos 3, la y está subiendo. Ya aquí en menos 3, si os dais cuenta, va a haber un máximo, porque pasa de crecer a decrecer. Pero vamos a seguir estudiando el crecimiento y decrecimiento. Desde aquí hasta aquí, de la x, de estos dos valores, la gráfica va hacia abajo. Aquí es decreciente. Pues vamos a ir poniéndolo aquí debajo. F es decreciente desde que la x vale menos 3 hasta que la x vale 0. Si os dais cuenta, lo miro en el eje X. Ahora, cuando ya estamos aquí en 0, la gráfica otra vez empieza a subir, ¿lo veis? Desde que la x vale 0 hasta que la x vale 6. Pues eso se escribe en matemáticas no entre comas los intervalos, sino se pone aquí una U de unión. Unión desde el 0 hasta el 6. Decimos que la función es creciente en el intervalo abierto menos 5, menos 3, o bien desde el 0 abierto hasta el 6. Ese o bien significa la unión. Y la función es decreciente desde que la x vale menos 3 hasta la que la x vale 0. Ahí la línea roja va hacia abajo. Los extremos máximo y mínimo relativos y absolutos de la función. Bien, el concepto de máximo y mínimo se puede estudiar también de forma local. Si yo analizo la gráfica solamente en este trocito, os dais cuenta que ahí, en ese cachito que se ve, ese punto rojo es un mínimo. Podría decir que el punto menos 5, 0 va a ser un mínimo local. Si yo analizo localmente lo que pasa en x igual a menos 3, si os dais cuenta, eso va a ser un máximo. Pues eso va a ser un máximo local. Vamos a ir poniéndolo aquí debajo. Aquí vamos a tener los mínimos. Mínimos y aquí los máximos. El primer mínimo que me encontré es el menos 5, 0, que es local. El siguiente que me he encontrado, menos 3, 3, es un máximo. Y estoy hablando que es relativo, lo miro localmente. Si os dais cuenta, miro un trocito solamente local de la gráfica. El siguiente que me encuentro, que es ese punto que hay ahí abajo, el 0 menos 2, sería un mínimo local. El siguiente que me encuentro, aquí al final, sería un máximo local. Si os dais cuenta, el punto de coordenadas 6, 3. Primero hemos estudiado los mínimos relativos, los mínimos o los extremos. Estos serían los extremos relativos. Y los extremos relativos, fijaros que los estudio de forma local, o sea, un trocito, un entorno ahí del menos 5, un entorno del menos 3, un entorno del 0, un entorno del 6. Esos son los extremos relativos. Tenemos dos mínimos relativos, menos 5, 0 y 0, menos 2, y dos máximos relativos serían el menos 3, 3 y el 6, 3. Ahora, cuando ya hemos estudiado los mínimos y máximos relativos, es decir, los extremos relativos, miramos la gráfica globalmente, de forma absoluta. ¿Cuál es el punto más bajo de la gráfica? ¿Este de aquí? Pues entonces eso significa que el punto 0 menos 2, que era un mínimo relativo, también es un extremo absoluto. El 0 menos 2, vamos a ver, es un mínimo absoluto. Vamos a mirar ahora cuál es el punto más alto de la gráfica. Me di cuenta que estos dos máximos son absolutos. Es decir, los dos máximos que teníamos, el punto de coordenadas menos 3, 3 y el punto de coordenadas 6, 3, son, aparte de extremos relativos, son máximos absolutos. Si os dais cuenta,
Cualquier mínimo o máximo absoluto antes lo fue relativo. No todos los relativos son absolutos.